América Latina vive un momento de fuertes tensiones políticas, sociales y económicas. En Cuba, el reforzamiento del bloqueo impacta directamente en la vida cotidiana. En Argentina, la reciente reforma laboral ha generado protestas y un intenso debate sobre el futuro de los trabajadores. Y en Venezuela, en medio de una reconfiguración de las relaciones internacionales, se discuten temas clave, como la amnistía y el rumbo político del país. Para analizar estas realidades desde una mirada regional, hoy conversamos con dos periodistas latinoamericanos, Sebastián Salgado de Argentina y Janet Pérez Moya de Cuba. De inmediato iniciamos la conversación con Sebastián Salgado de Argentina y Janet Pérez Moya de Cuba sobre estos hechos que han estado ocupando la atención durante esta semana en estas tres naciones latinoamericanas. Bienvenidos a ambos. Gracias, Gisette. Saludos, Sebastián. Igualmente un saludo para las dos. Yo creo que es preciso comenzar a conversar sobre Cuba, que es la nación, según mi opinión, la que está pasando la situación más tensa, la que está viviendo la mayor agresión en la actualidad. Janet, el pueblo cubano, ¿cómo está enfrentando este ataque que ya no es solamente a Cuba, sino a todos sus aliados, a todos sus amigos en estas últimas semanas? Es muy duro lo que está pasando el pueblo de Cuba. Es innegable que los efectos de ese bloqueo, que no tiene otro nombre, y ese genocidio, que no se le puede llamar de una manera más suave, están afectando la cotidianidad en todos los sentidos. Cuba, que hasta en el periodo especial había tenido una situación de salud o seguridad sanitaria o de programas de salud robustos, ahora hasta allí han llegado los efectos de esas políticas. O sea, incluso las más grandes banderas de la Revolución Cubana que se mantuvieron durante los años más duros del periodo especial, ahora están sintiendo medio a medio los efectos de esa política, porque ya abarca mucho más. Y además ya son 60 años de desgaste sobre la economía, sobre la sociedad, son 60 años de agresiones continuas. Y lo que está pasando ahora en Venezuela, conversamos cotidianamente con los colegas, es un resumen de lo que ha pasado Cuba en las últimas décadas, ¿no? O sea, es una crueldad lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. ¿Cuáles son muchas de las acciones que se ejecutan desde Estados Unidos? Nosotros obviamente nos reflejamos en Cuba y tal vez nosotros pecamos por inocentes en Venezuela, a pesar de las continuas amenazas que nosotros recibíamos. Nunca, ni en nuestras peores pesadillas, pensamos que nuestro país, por ejemplo, iba a ser bombardeado. El presidente Nicolás Maduro iba a ser secuestrado. O sea, no terminábamos de creer tanta amenaza, porque durante años fuimos víctimas de toda esa agresión verbal, económica, comunicacional. ¿Tú crees que Estados Unidos se atreva a dar el mismo paso que dio en Venezuela, concretar una agresión en territorio cubano? Ojalá que no, Gisette, y Cuba tiene, ya como tiene 60 años de desgaste con estas agresiones, tiene también 60 años de estar preparándose para ello. Ahora, lo que ha pasado en Venezuela ha demostrado que, y no quiero decirlo desde el pesimismo, pero sí desde una realidad que impactó a todo este país el 3 de enero, que tiene Estados Unidos una superioridad técnica y táctica como para haber hecho una operación como la que hizo en Venezuela. Quisiera creer que no haga lo mismo en Cuba. Cuba les ha funcionado durante mucho tiempo como el buen mal ejemplo, es decir, qué bueno era tener a Cuba con un bloqueo, con dificultades económicas, para decir, miren, esto es el socialismo, cuando eso no era el socialismo era todo el programa social que estaba haciendo Cuba, a pesar de los ataques que tenían sobre ella.
Y esa política de desgaste no necesitaba bombas. Ahora hay un secretario de Estado en Estados Unidos que está con una política marcada hacia nuestro continente y con un odio visceral, hay que decirlo, por nuestros países. Entonces, ¿hasta dónde podrían llegar? La verdad, no me atrevo a decirlo. Ojalá no suceda. Cuba se ha preparado mucho para ello durante muchas décadas. Tristemente, el comandante Fidel Castro decía que la mejor manera de evitar la guerra era prepararse para ella, y eso ha sido también mundialmente conocido, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a llegar Estados Unidos cuando ya demostraron con Venezuela que no tienen moral? Sí. Sebastián, ¿cómo se ve desde Argentina? ¿Cómo perciben lo que está viviendo Cuba? Bueno, me parece como súper interesante, ¿no? Lo que dice Janet es cierto que a veces existe una visión a la distancia que puede no dimensionar realmente el sufrimiento que genera un bloqueo. Nosotros aquí estamos viviendo un proceso que está en las antípodas, ¿no? Un gobierno absolutamente alineado a los intereses de Estados Unidos, un gobierno que está ante la posibilidad de generar un Guantánamo en la República Argentina. Ustedes saben que hay un proyecto por parte del gobierno de Donald Trump para controlar el puerto de Ushuaia, que es el puerto más austral del mundo, es la puerta de entrada a la Antártida, y en el regreso del presidente Milei a la República Argentina después de lo que fue la cumbre de Davos, porque en definitiva es ahí ahora a donde se toman las grandes decisiones del mundo, ya no en las naciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, directamente aterrizaron aviones cargados de funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía. Y en ese contexto, aquí también se habla sobre la posibilidad de que, al igual que El Salvador, la Argentina albergue a ciudadanos que vengan con detenciones de terceros países en la República Argentina, ante lo cual nosotros creemos que lo que están pensando en Ushuaia es también como parte de la justificación para la implementación de este centro de tortura internacional, al igual que fue Abu Ghraib en Irak, o lo es Guantánamo en territorio robado a Cuba. Y aquí vemos las mismas necesidades, o tal vez empeoradas, porque el pueblo de Cuba habla, toda la gente tiene una cierta preparación, pero aquí uno entra a los barrios populares, las villas, se les dice aquí, y yo les aseguro que la gente no come todos los días. Aquí se ve a los niños hurgando la basura para ver qué se pueden llevar a la boca, y eso es parte del paisaje actual de la República Argentina en un proceso hipercapitalista que el propio gobierno le dice que son anarcocapitalistas. Bueno, eso es el perfil que se está generando aquí y que va en contra de la historia de nuestro país. Ustedes saben que el peronismo sentó las bases de los derechos básicos de los trabajadores, y en esta misma semana que acabamos de pasar, bueno, se aprobó en diputados, en lo general por lo menos, lo que el gobierno intenta llamarle una reforma laboral, que es en definitiva quitar los principales derechos básicos de los trabajadores para que las empresas puedan echarlos prácticamente sin ningún tipo de indemnización, que las empresas decidan cuántos días y cuántas horas va a trabajar cada persona, y a partir de eso, bueno, puede llegar a haber un antes y un después en el sentido de que ahora sí, la sociedad toda empieza a sufrir realmente aquello por lo que fueron eclipsados a la hora de votar un proyecto como el de Javier Milei. A mí, perdón Gisette, pero me llama la atención, Sebastián, no perdemos el oficio de periodista nunca. Claro, claro. Cuando tú comentas eso que pasa adentro de los barrios o adentro de los lugares más pobres de Argentina, recién venimos de un proceso electoral en el país en el que, al menos desde Venezuela, desde Cuba o de otras partes del mundo, pensábamos que Milei no iba a prosperar, y resultó que sí.
cómo se explica eso, Sebastián? Perdón, Giselle. Adelante, adelante. Hay una suma de factores, no se crean que nosotros mismos terminamos de dimensionarlo realmente. Uno es por los fracasos reales continuos de los gobiernos que se reconocen a sí mismos como de base popular, le hace del peronismo, que no han dado las respuestas que la mayor parte de la ciudadanía estaba buscando. Y por otra parte, hay que dimensionar realmente lo que generan las nuevas generaciones de jóvenes vinculados al individualismo de los contenidos digitales. Entonces uno veía en el proceso anterior a la última elección presidencial los jóvenes scrolleando, digamos, todas las estupideces que hacía Milei, sea cantando, diciendo que la gente iba a empezar a cobrar en dólares en la República Argentina, que iba a dinamitar el Banco Central. Y bueno, todo eso era como una manera de decir, bueno, ahora sí yo tengo la herramienta para revertirle a aquellos que no me han dado oportunidades a mí y demostrarles de que la gente decía acá que reviente todo. Créanme o no, nadie pensaba en que hubiera un horizonte real con Milei. La gente decía que reviente todo por ese rencor que generación tras generación van acumulando, sobre todo en un país rico en territorio, en recursos, en cultura, en educación, como es la República Argentina. Y aquello que nosotros también habíamos pensado que era imposible que pase acá, nosotros creíamos que incluso un Bolsonaro, que es 2 escalones más abajo de Milei, pensamos que era imposible que pase en Argentina, y después nos encontramos con que esa conjunción se le suma a que el poder del lobby sionista israelí en la República Argentina encontró en Milei su candidato perfecto. Una persona con poca preparación, con mucha estridencia y moldeable, como si fuera un pomo de plastilina, hacia los intereses que ellos crean convenientes. Entonces hay una secta que es la Chabad Lubavitch, quien lo ha financiado, quienes controlan a todos los medios corporativos, quienes lo siguen arropando y que en definitiva son aquellos que están tomando las decisiones de base. Y entre ellas, la más, creo yo, peligrosa de todas, más allá de todas las cosas que estamos hablando aquí, es la posibilidad real de un proceso de balcanización de la República Argentina. Partir a la República Argentina, que existan provincias que bajo un falso enfrentamiento con Buenos Aires busquen la distancia, los contratos directos de las multinacionales con los recursos que las provincias tienen, y creo que Milei está generando el caldo de cultivo para que eso pueda ser una realidad. Los incendios que ustedes habrán escuchado que se están dando en la Patagonia tienen mucho que ver con eso. Ahora, bajo esta realidad que tú nos dibujas, ¿qué está haciendo la contraparte política de cara a unos comicios presidenciales en Argentina que están cerca? No, bueno, es tremendo. No se ponen de acuerdo. Vamos a seguir poniendo al peronismo como la oposición. Para que se den idea, en la votación de la reforma, le dicen reforma, pero reforma tiene una connotación positiva. Ellos nos roban hasta las palabras, ¿no? Pero es digamos, la nominación que le han dado de esta reforma laboral. Diputados que fueron votados por el peronismo ahora apenas en octubre votaron a favor de Milei, dándole los votos necesarios para que tengan quórum propio y para que ganaran por 10 votos de diferencia la aprobación en lo general. Hay un liderazgo que está, vamos a decir, si se quiere, puesto a prueba, que es el de Axel Kicillof. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires que no termina de tener el respaldo del núcleo duro de Cristina Fernández, que recordemos que está cumpliendo prisión domiciliaria. Entonces, al Axel, digamos, que es el gobernador de la provincia que tiene la mitad del caudal de votos del país en total, no solamente por lo grande, sino porque en la provincia de Buenos Aires está todo lo que se llama el conurbano, que es el cordón muy poblado, que está en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Tiene la mayor cantidad de votantes, ¿no? Sí, quien gana la provincia de Buenos Aires tiene muchas posibilidades de ganar la elección presidencial. Y entonces asomaría a Axel, que es del peronismo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como el candidato natural. Sin embargo, las estructuras más cercanas a lo que se conoce como el kirchnerismo no terminan de darle ese bastón de mando para que él
pueda tomar las decisiones vinculadas a lo que es el partido de fondo que se llama el Partido Justicialista. El núcleo duro del peronismo es el Partido Justicialista y el resto son, vamos a decir, estructuras con fines electorales, frentes electorales. Entonces, bueno, si bien hay como una visión bastante positiva en que él debería ser el candidato, pareciera que en muchos temas todavía no está a la altura de la situación. Ahora, Sebastián, hace unos días estábamos conversando cuando salió la noticia de que Argentina iba a solicitar extradición de Nicolás Maduro por crímenes y delitos. Tú me hablabas de una hipótesis que tú manejas de que tal vez a Estados Unidos no le conviene mucho a tener a Nicolás Maduro en suelo estadounidense, en su territorio. Cuéntame de esa acción del gobierno argentino y por qué tú crees que a Estados Unidos no le conviene un Maduro ahí, en su terreno. Bueno, primero porque la propia opinión pública estadounidense no lo ve con buenos ojos, no hay un marco jurídico que justifique un secuestro, mucho menos en estas condiciones. El presidente Maduro dijo él mismo que se consideraba un prisionero de guerra y Sí. entonces en el actual contexto en el que Donald Trump intenta tener una llegada a grupos más amplios en su propio país, que pareciera cada vez más está cerca incluso a lo que puede llegar a ser una guerra civil en los Estados Unidos. Bueno, la presencia del presidente Maduro, con la entereza que se mostró durante su secuestro y demás, debilita enormemente a la figura de Donald Trump y por eso Trump, si se fijan, dejó de nombrarlo, porque lo incomoda. Ujú. Milei es simplemente un apéndice y hace absolutamente todo lo que le diga Trump e incluso juega como fusible. Imagínense ustedes que Milei aquí declaró grupo terrorista al Cártel de los Soles, al Tren de Aragua, no sé qué cosa, y después cuando llega el presidente Maduro a un tribunal estadounidense dicen, bueno, eso no existe. Y aquí ya lo habían declarado terrorista. Entonces, Ecuador también. existe una posibilidad real que se ha solicitado desde aquí, yo creo que a pedido del propio Estados Unidos, que están midiendo esa situación, y es que bajo el contexto que debemos sumarle, a través del cual la ministra de Seguridad actual de Javier Milei, que es Patricia Bullrich, que mandó un gendarme argentino como espía para tratar de dar alguna ayuda o asesoramiento a todas esas personas que estaban metidas con pedido de captura dentro de la embajada argentina o de la residencia del embajador argentino en Caracas, y fue detenido porque son bastante brutos, los mandan a espiar y tocan timbre, podría ser como una especie de devolución, ¿sí? De cuestiones en donde decían, bueno, ustedes consiguieron detenernos a ese gendarme, pero nosotros podemos tener aquí detenido al presidente Maduro. Te recuerdo, Gisette, que aquí, muy cerquita de donde yo te estoy hablando, hay 2 buques enteros terminados que la República Bolivariana pagó completos, buques petroleros, el Juan Azurduy y el Eva Perón, que los gobiernos de Argentina nunca le entregó a Venezuela. Aquí es donde se secuestró durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández el avión de Emtrasur, el avión más grande de carga que tiene Venezuela, en el cual en el contexto del bloqueo era indispensable para que llegaran desde medicamentos hasta todo tipo de cosas a Venezuela, y que aquí fue secuestrado y desde aquí fue entregado a los Estados Unidos y desguazado. Entonces, Milei intenta, ahora sumándose a este grupo de paz que inventa Trump también, Ujú. creo que prácticamente el único representante latinoamericano, hacer esa jugada a fondo y decir, nosotros reconocemos de que somos un lacayo de los Estados Unidos y vamos hasta el final con eso. Y a partir de ahí se presenta una situación extremadamente compleja porque Argentina, que no dio dinero, por ejemplo, a este grupo de La Paz, indirectamente se habló de que si Argentina no está en condiciones de aportar dinero, sí podría estar en condiciones de generar acciones a través de sus propias Fuerzas Armadas en favor de los intereses de Estados Unidos. Y ahí se abre un espectro de posibilidades y ahí se contempla el sueño húmedo de los Estados Unidos, que es que entremos en guerra entre propios países de esta región. Ahora, Janet,
tú que eres corresponsal de Extra News acá en Venezuela, que te vemos cotidianamente en tu trabajo periodístico y de análisis, eh, esto que tanto dice una y otra vez Donald Trump, que de alguna forma haber hecho lo que hizo en Venezuela, esto significa indeteniblemente que Cuba también va a sufrir tal vez el mismo destino, que es lo que quiere Donald Trump. ¿Cómo ves tú que se mantiene la solidaridad, que se mantiene ese vínculo tan fuerte que ha venido construyendo Venezuela y Cuba en este contexto tan adverso? Yo creo que Cuba tiene una claridad. Hay mucho reclamo sobre Venezuela ahora. Giselle. Se les reclama a Venezuela por cosas que, eh, digamos, analistas o entendedores de la realidad, cosas que en sus mismos países no son capaces de hacer, y entonces le reclaman a Venezuela que tiene que mantener un chavismo o un socialismo puro, o que no puede ceder por aquí o no puede ceder por allá. Y resulta que los mismos gobiernos que miraban con desprecio las acciones del 3 de enero o que se pronunciaron en contra, hasta hacía una semana antes habían estado incentivándolas directa o indirectamente, diciendo que Venezuela era, como mencionábamos el caso de Argentina, por ejemplo, recién decíamos, patrocinador del terrorismo, el tren de Aragua, el cártel de los soles. Yo creo que hay una solidaridad en la base de los pueblos, pero hablaba con un amigo solidario con Palestina que está en Gaza, sin ser palestino, está ahí voluntariamente, y decía, es muy claro lo que está pasando. O sea, el que Venezuela esté sufriendo una agresión como la que pasó el 3 de enero es un elemento aleccionador, ¿no?, para el resto de los movimientos de izquierda o gobiernos de izquierda del mundo. Y si la solidaridad se mantiene en las bases con Cuba, es gracias a que no se ha abandonado el verdadero ideal de este proceso social, y que Venezuela tiene 25 años construyéndolo y las bases tienen 25 años conociéndolo, y el gobierno de Venezuela y el de Cuba han estado juntos, ¿no?, en todo este camino. Dan Kane dijo que no iba a dar los detalles de su operación militar porque pueden repetirla en cualquier momento. Ya ni siquiera Trump diciendo una segunda oleada, no, lo que pasó militarmente en Venezuela no lo quieren decir porque quieren aplicar o están amenazando con aplicar el mismo escenario aquí, en México, en Colombia, en otras partes. Entonces y es parte de lo mismo, o sea, es parte de que el cerco contra Cuba incluya también el cerco a la solidaridad, si es que estamos claros. O sea, no es que Venezuela haya olvidado a Cuba, o no es que no la quiera, es que el cerco es sobre toda Latinoamérica, la amenaza es sobre toda Latinoamérica. Así es. Proyecciones, ¿cómo ustedes ven que puede desenvolverse un escenario regional en este contexto que dibujaba Janet, en el que yo coincido, en el que vemos todavía, bajo la gravedad de las situaciones que están pasando, una solidaridad muy condicionada, muy por momentos? El caso de gobiernos como el de Petro, que hasta semanas antes del 3 de enero reivindicaba una acusación de los Estados Unidos que decía que había un laboratorio en el estado Zulia, que es una región de acá de Venezuela, y Petro decía que sí, que efectivamente ahí se estaba produciendo droga y todo eso. Lula, que también es muy tímido, ahora se muestra muy bueno, que todas las noches está triste y enojado por lo que pasa en Venezuela, pero él mismo fue muy blando, condicionó mucho ese acompañamiento a Venezuela. En este contexto en el que nos estamos moviendo, eh, ¿cómo ven a la región? ¿Cómo sienten que va a ser el transitar para los países y sus pueblos acá en América Latina? Sebastián. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento muy duro. Eh, Creo que se puede definir de una manera bastante específica, porque con esta nueva doctrina que el presidente Trump le llama de seguridad nacional, que es el corolario Trump, evidentemente hay
sobre la superficie de eso, una especie de acuerdo o reconocimiento de un mundo tripolar. ¿Sí? Yo creo que ahí Estados Unidos le dice a Rusia, le dice a China, está bien, yo no me voy a meter con ustedes en aquellos lugares siempre y cuando ustedes respeten la continuidad de la doctrina Monroe que ellos llevan adelante desde 1823. Y en ese sentido yo creo que los latinoamericanos somos los más damnificados del mundo, porque tenemos sobre nuestras espaldas el asedio de esa potencia que no tiene miramientos, no tiene respeto por los derechos humanos, que es capaz de generar acciones terroristas y que en esta etapa del gobierno de Donald Trump la realidad es que nos encuentra muy divididos. Tal vez otro hubiera sido el contexto hace 15 años, por decir algo, pero creo que Latinoamérica pasa por un proceso en donde cada gobierno intenta buscar las soluciones a partir de las coyunturas propias de cada país. Y la identidad regional, este mismo idioma que hablamos, esa misma historia que compartimos, no termina de ser dimensionada a la hora de asumir que los problemas, el asedio que vive el país vecino son los mismos que nos tocan a nosotros, tal vez en tiempos no tan lejanos, diferentes. El bloqueo contra Cuba es un bloqueo contra toda la región y creo que esto es algo que nunca ha terminado de asumirse, ¿sí? a nivel regional. Entonces, hoy por hoy yo creo que nos estamos dando cuenta de que estamos solos, en el sentido de que no hay Naciones Unidas, o sea, ya se generan otras organizaciones para evidenciar de que nada relevante sale de las Naciones Unidas, más allá de lo que diga el Consejo de Seguridad, esos 4 países y más nada. Y a partir de eso, bueno, me parece que es importante por lo menos que tengamos ese diagnóstico, que no va a llegar ninguna gran potencia que se enfrente con los Estados Unidos a rescatarnos absolutamente de nada, porque hay acuerdos más allá de nuestra propia región de las cuales tenemos que ser conscientes. Entonces, desde el campo de la comunicación que nos toca a nosotros, desde las bases populares, creo que es un intentar volver a rearmar ese tejido social de las comunas que van, en definitiva, tejiendo los proyectos políticos comunitarios por sobre, evidentemente, estas conquistas del individualismo que nos están generando esta situación de un sometimiento absoluto. Janet. Es un mundo tristísimo en el que estamos y es una Latinoamérica penosa, Gisette. Nos ha agarrado con estos gobiernos de derecha, incluso muchos que se dicen progresistas y que yo los encuentro pues, muy tibios, ¿no? Sino directamente amarillos. ¿Y hacia dónde vamos o cómo plantearnos el futuro? Pues mira, cambiaron todas las reglas del poder. Y lo que teníamos, por cierto, ya no lo es más. Y donde pensábamos que teníamos fortaleza, pues nos encontramos de frente con un enemigo muy poderoso, sin miramientos, como dice Sebastián. Y no quiero ser pesimista porque estoy viendo, por ejemplo, el caso de Venezuela, que no deja de admirarme, como después de sucesos del 3 de enero, primero el gobierno sigue en control de la situación total, segundo, la presidenta dijo hace 3 días, la presidenta encargada dijo como presidenta chavista, es decir, sigue el corazón de Chávez ahí nombrándose incluso dentro de esa ley de amnistía que se acaba de promulgar y que ya se habían hecho 2 en el pasado, en los últimos 25 años. Entonces, digamos, ahí está Venezuela dándonos esperanzas de que, a pesar del hecho más cruento que se ha hecho contra el país en su historia, se ha mantenido la paz. Entonces, ojalá muchas Venezuelas en este continente. Bien, muchas gracias a ambos por estos minutos para Alma Plus TV y por compartir con nosotros sus realidades y sus análisis que se desprenden de la labor periodística diaria y cotidiana. Gracias. Muchos éxitos a Alma Plus TV. Gisette, Janet, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Bueno, eran Sebastián Salgado de Data Urgente, Janet Pérez Moya de Extra News. Los invito y los convoco a que vayan a esas cuentas en redes sociales para que vean el trabajo que hacen estos dos colegas que muestran la realidad, la visión desde una mirada analítica y que apuesta por la verdad de cada pueblo y de cada comunidad. A ustedes, muchas gracias por seguir la entrevista hasta este momento. Esperamos todas sus opiniones en los comentarios. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en una próxima entrevista.